Bienvenido. Nosotras somos alumnas del Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla. Formamos parte de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. Y el día de hoy te vamos a presentar cuáles son las características principales de los textos funcionales impresos y los digitales. Sin más para decir, comencemos. Los textos funcionales son aquellos que se dirigen al receptor del mensaje de forma directa, clara y concreta, y tienen la misión de que éste realice una acción específica. A través de ellos se guía al receptor del mensaje en la ejecución de dicha acción, además de que ofrece los materiales necesarios para la realización de la misma. Los textos funcionales impresos son la forma de comunicación escrita, los cuales disponen de un límite de espacio, sea en número de hojas, columnas o márgenes. Por este motivo, los textos impresos definen con precisión el principio y el fin, una vez que se desarrolla el contenido en las delimitaciones que existen. Principio y final establecido. Definen con precisión el principio y el fin de sus textos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Lenguaje formal. Los textos impresos son normalmente más formales que los textos digitales. En un periódico impreso, por ejemplo, el lenguaje se presenta más serio y objetivo. La informalidad no tiene la costumbre de hacerse presente. Pie de página. Las notas de pie apuntan citas o referencias al final de la página, en fuente menor y divididas del resto del texto a través de una pequeña línea. Son comúnmente informaciones adicionales que resultan de interés para el lector, pero que no pueden incluirse dentro del texto de forma fluida. Tipos y ejemplos. Los textos funcionales pueden ser de diferentes tipos, es decir, que tienen diferentes características y que varían de texto a texto. Los tipos de texto funcionales que podemos encontrar son los siguientes. Los textos periodísticos tienen la función de informar, formar y entretener. Los textos publicitarios incitan a adquirir algún producto mediante la compra. Los textos científicos y técnicos son textos claros y de lenguaje formal de contenido relacionado a ciencias o técnicas. Los textos literarios van dirigidos a todo tipo de público y su contenido es variado. Los textos históricos se tratan sobre algún personaje o suceso de la historia. Los textos sobre entretenimiento tienen la función de que el receptor se entretenga, disfrute y pase un buen rato. Los textos informativos procuran que el emisor pretenda informarse sobre alguna situación. Los textos personales son todos estos textos en los que se plasma información personal como las agendas, correos electrónicos y diarios. Los textos escolares son todos los textos dirigidos hacia la escuela como los ensayos, investigaciones, mapas conceptuales, entre otros. Los textos laborales son los textos dirigidos hacia el empleo como cartas de petición, solicitudes de empleo, entre otros. Los de textos funcionales son las recetas de cocina, manuales de instrucciones, notas informativas de los colegios, manuales de estilo, instrucciones en un examen escrito, entre otras. El ejemplo que vamos a mostrar hoy es una receta de cocina que se muestra ahí. La función de esta es que las personas puedan elaborar los alimentos mediante el contenido de esta receta. Los textos funcionales digitales son contenidos escritos cuya función es informar, promocionar o comunicar de forma breve sobre un determinado tema. Se elabora para ser leído en distintas plataformas digitales, como los ordenadores, los móviles, tabletas, etc. Las características que tienen estos son la conectividad.
El texto puede consultarse en cualquier momento y en cualquier lugar utilizando el teléfono, tableta, laptop, etc., siempre y cuando se esté conectado a Internet. La interacción. El lector se convierte en un usuario, es decir, puede comentar el texto o compartirlo a través de diferentes redes sociales y de este modo generar feedbacks. La hipertextualidad se refiere a la capacidad que tiene un texto digital de dirigir al usuario a otros contenidos relacionados, ya sea en la propia página o en otras externas. Y así el texto digital se convierte en una poderosa herramienta para profundizar temas e investigaciones. Multimedia. Para ser más atrayentes y lograr que los usuarios se queden leyendo y consuman los textos digitales. Suelen incorporar GIFs, videos, infografías, emojis o cualquier elemento que haga la lectura más dinámica. La combinación de texto con las imágenes, animaciones, audio, etc., suele motivar a los alumnos, fomentando un mayor interés por la materia de estudio. Tipos de textos digitales. Unimodales. Se refieren a los textos que fueron escritos o digitalizados en un determinado procesador de palabras, que se reconocen porque en su extensión aparecen con siglas .doc, PDF, RTF, etc. No difieren en nada de los textos impresos, salvo que su soporte es digital. No necesariamente se leen en línea, aunque pueden ubicarse en la red y descargarse. Un ejemplo sería un cuento escrito por alguien y transcrito en un ordenador, o los libros subidos a plataformas públicas digitalizadas. Multimodales. Estos usan editores en línea o multimodales. En otras palabras, integran varias funciones, a su vez se clasifican en dos tipos. Multimedia. Son textos que incluyen videos, audios e imágenes. Ejemplos de textos multimedia son los cibertextos, las presentaciones digitales, etc. Hipertextos. Los hipertextos son textos escritos específicamente para una web. Rompen con la linealidad del texto escrito al enlazar con otros textos. De este modo, puede considerarse un artículo de una página web como una especie de célula que, al ser enlazada con los otros textos, adquiere relevancia en tan solo una parte de todo más grande. Intertextos. Los intertextos se refieren al intercambio de información y contenido que se genera en un texto digital, es decir, cuando los usuarios hacen comentarios, se convierten también en generadores de contenido. Un ejemplo sería los chats, los correos electrónicos, foros, las redes sociales como Facebook, los blogs, etc. Para que quede más claro lo de hipertexto e intertexto, presentaré los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Hipertexto. La alimentación vegana es aquella en la que se suprime cualquier elemento que procede de animales y se opta por productos netamente vegetables. Lo que aparece en color azul se refiere al hipertexto, que nos enlaza más información sobre el mismo tema. Ejemplo 2. Intertexto. Tema: alimentación. Foro: veganismo. Abeja Luz. Hola, quisiera que me explicaran qué es exactamente el veganismo. ¿No puedo comer miel? Gracias. Mara. Hola Abeja Luz, el veganismo es una elección personal en donde decides no utilizar ningún producto de origen animal. No puedes comer miel, ni leche, ni sus derivados, así como tampoco usar ropa de lana o seda, porque ambas las producen animales. Espero haber sido de tu ayuda. Son los comentarios fundamentales quienes hacen referencia al intertexto, y esto es lo que hace el segundo comentario, porque de cierta manera complementa la información requerida en el foro. Aclaro, no cualquier comentario es válido como intertexto, solo los que sean referentes al tema y fundamentados. En la siguiente tabla podemos identificar cuáles son las diferencias entre un texto impreso y un texto digital. En el texto impreso, su unidad de información es la página. Los medios que soportan son el texto y las fotos. Los enlaces son el pie de página. Los límites son el inicio y el final, y no cuenta con asociaciones. En el texto digital, su unidad de información es la pantalla. Los medios que soporta son texto, imágenes, audio, videos, etc. Los enlaces con los que cuenta son el hipertexto y los hipervínculos. Los límites no tiene, debido a que la información que se agrega a estos textos digitales puede irse actualizando, y el número de asociaciones es ilimitado.
En conclusión, podemos decir que los medios impresos aún tienen gran relevancia, principalmente si hablamos de vehículos informativos, que siguen teniendo una audiencia con hábitos de lectura tradicionales. Por otro lado, los contenidos online están transformándose en importantes canales de comunicación. Ellos acompañan la evolución de los lectores cada vez más dinámicos y ágiles, que buscan informaciones precisas y directas en medio de tanto contenido disponible en la Internet. Esperamos que esta información haya sido de tu interés y te sea útil en cualquier momento. Sin más por el momento, muchísimas gracias por tu atención.